Que Dios nos bendiga. Y al parecer todo el mundo cantó hoy con mucho entusiasmo, con muchas ganas, porque fue una propuesta que hicieron también las personas que estaban cantando de dejar los cantos por un mes para aprendérnoslo. Pero parece que hoy ya se lo sabían todos, ¿verdad que sí? Para el próximo domingo ya cambian. Así que vamos entonces a poner el mismo entusiasmo, el mismo amor que estamos poniendo cada uno de nosotros en estos cantos, en esta alabanza. Recuerde que esto es sacrificio de olor fragante para nuestro Dios. Y saben que esas son cosas que aprueba Dios. Esas son cosas que nuestro Señor sabe que les gusta. Pero también en nuestra vida suceden cosas en las cuales nosotros fallamos. Fallamos a Dios. Antes de comenzar me gustaría preguntarles algo, y siempre hago esa pregunta. ¿Quién quiere estar ante la presencia de Dios? ¿Amén? ¿Cuándo vamos a estar ante la presencia de Dios? Ese día no lo sabemos, cuando venga Él. Pero ¿saben qué? El hermano Herminio dijo algo muy claro hoy. Aquí estamos todos y aquí está nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en este momento estamos ante la presencia también de nuestro Señor. Y en nuestra vida diaria también estamos ante la presencia de nuestro Señor. En todo momento, en todas las acciones, en todas las cosas que nosotros hacemos, estamos ante la presencia de Dios. Para Dios no hay nada oculto. Y todo lo que tú haces, Dios lo sabe, Dios lo ve. La semana pasada vimos este sermón que decía, examíname, porque no solamente Dios ve lo de afuera, porque no hay donde esconderse, sino que también ve lo de adentro. Y a pesar de que sabemos que Dios nos ve, a pesar de que sabemos que estamos ante la presencia de Dios, a pesar de que todos y cada uno de nosotros sabemos que Dios está presente aún cuando estamos solos, fallamos en estar ante la presencia de Dios. Ese es el tema que les traigo en el día de hoy. ¿Has fallado en estar ante la presencia de Dios? Y yo espero que a cada uno de ustedes, los que están aquí presentes, al final puedan reflexionar acerca de si han fallado al estar ante la presencia de Dios. Y nos sintamos con esa culpabilidad que solamente puede llegar a inducir al arrepentimiento y podamos reconocer que hemos fallado. Ahorita en este momento también, no solamente los que están presentes, sino los que nos están mirando a través del internet, porque ya me han mandado varios mensajes de personas que han visto las prédicas en el internet y que lean eso, así que para ellos también, este mensaje es para ustedes también, ¿ok? Así que al final, yo espero que cada uno de ustedes diga, ¿le he fallado a Dios o no le he fallado? Y este fallar a Dios, vamos a ver una pequeña serie de varios temas en los cuales, porque estuve haciendo el sermón, este era el sermón que yo tenía que predicar la semana pasada, y no lo hice. Dios sabe por qué. Dios sabe cuándo hay que predicar su palabra. Pero una vez que yo completé yo dije, aquí hay mucha tela que cortar. Aquí hay muchas cosas que decir. En todo momento como humanos le estamos fallando a nuestro Señor. Y leyendo unos salmos me pude dar cuenta de algo. Bueno, primero que nada, templo y monte santo, para poder estudiar este salmo. ¿Sabe lo que significa templo y monte santo? En los salmos, en el Antiguo Testamento, cada vez que hablaban de estar en el templo, de estar en el monte santo, cada vez que hablaban de la palabra morar, cuando hablaban de templo y monte santo, se hablaba del lugar donde se encuentra la presencia de Dios. Eso es lo que significa templo y monte santo.
Cuando hablaban de morar, la palabra morar, el verbo morar significa simplemente estar, pero estar de una manera permanente. Es decir, ¿cómo son aquellos que moran en el templo de Dios? Son aquellos que se encuentran ante la presencia de Dios de una manera permanente. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? Tenemos que entender esto antes de ir a ver el Salmo. ¿Ok? Entonces, templo y monte santo, ¿qué es? Ajá, el lugar donde se encuentra la presencia de Dios. ¿Qué es morar? Es estar en un sitio, ¿de qué? De manera permanente. De manera permanente. Muchos de nosotros fallamos en estar ante la presencia de Dios cuando no tienes integridad en tu vida. Cuando no hay integridad en tu vida. El Salmo 24, en su versículo del 3 al 6, nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Estos son estos versos del 3 al 5, 3 versículos de este salmo. Un salmo de David preguntando quién va a estar, quién subirá ante la presencia de Dios. Recuerda que ellos hablaban de monte porque Moisés subió al monte. Y al subir al monte, subía al monte porque Dios estaba allí. Dios estaba allá arriba. Entonces, para ellos todo eso significaba: ¿quién subirá ante la presencia de Jehová? Vamos a ir viendo por qué este salmo habla de que fallamos en estar ante la presencia de Dios cuando no tenemos integridad en nuestra vida. Fallas, hermano, fallas si piensas y obras sin integridad. El limpio de manos y puro de corazón, dice el verso. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a que para subir o estar ante la presencia de Dios voy al baño y me lavo las manos primero. Y si no hay agua, uso uno de esos liquiditos que se usan actualmente, que eso elimina el 99% de las bacterias. Ya tengo las manos limpias. Imagínense usted que yo puedo usar ese líquido y tengo 99% de las bacterias de mis manos eliminadas. ¿A ese se está refiriendo el Salmo? Se está refiriendo a algo que va más allá. Dice limpio de manos. Y cuando habla de limpio de manos, habla del que no tiene obras sucias. El que no hace obras sucias. El que no usa sus manos. El que no usa sus acciones para hacer lo malo. Ese, el que obra bien, ese va a estar siempre ante la presencia de Dios. Y el problema que tenemos nosotros, los cristianos, los que no son cristianos y todo lo que tiene el mundo actualmente, es que creemos estar ante la presencia de Dios, no importa lo que hagamos. Eso no importa, yo puedo robarme esto, pero luego voy y oro. Yo puedo estar ante la presencia de Dios y haciendo cosas malas. Yo estoy ante la presencia de Dios y estoy robando, matando. Así en ejecución, cuando hago con mis manos. Y no solamente eso, que cuando hago algo con mis manos y la intención de mi corazón también es sucia. Es decir, que yo fallo a estar ante la presencia de Dios cuando no soy puro de corazón. Cuando las obras que yo hago, las hago con una doble intención, con un beneficio. A ver, ¿y qué obtengo yo con eso? Pero hermano, no, mire, es que necesitamos que trabaje en la obra de Dios y que nos traiga algo. ¿Y cuánto hay para eso? ¿Qué obtengo? Si vas a hacer algo para Dios y crees que estás trabajando para Dios, hazlo de manera limpia.
en tu corazón. No vengas a estar diciendo, Señor, Señor, y tus manos están sucias. No vengas a estar diciendo, Señor, Señor, cuánto te amo, y tu corazón no está limpio. Porque estás fallando a estar ante la presencia de Dios. Cuando piensas y obras sin integridad. Hermano, en el otro también nos habla de que el que guarda su corazón de cosas vanas y cumple la palabra empeñada. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Es decir, tú no solamente tienes que hacer cosas, no solamente que tus obras tienen que estar limpias, sino que no debe haber mala intención en tu corazón. No debes fiarte de cosas vanas, no debes fiarte de lo engaño. En el texto, en el hebreo, habla exactamente de ídolos. Es decir, no andas detrás de la idolatría. Y sabe que muchas cosas en el Nuevo Testamento son catalogadas como idolatría, incluyendo el dinero, la avaricia. Entonces no puedes estar detrás de ídolos, detrás del mundo, porque te estás entregando al mundo, ni juras con engaño. Muchos de nosotros estamos siempre pendientes de que todas las cosas que Dios vea en nuestro corazón sean de la manera más limpia. Hermano, mira, no andes jurando con engaño, no andes prometiendo cosas que no se pueden cumplir. No le prometas a Dios cosas que tú no puedes hacer. Señor, yo me comprometo contigo en que voy a ayunar, los que quieran ayunar. Pero entonces, ayuna y tú los ves, ¿y qué te pasa, hermano? Con la cara de hambre que tienen encima. Y dicen, aquí, hermano, estoy ayunando para el Señor. Entonces, ¿por qué estás sufriendo? Debería estar alegre si estás ayunando para el Señor. Es que tengo tanta hambre. Hace poco, creo que fue la hermana Liliana, me mandó un email muy hermoso, que cuando lo vi decía la Cuaresma. Yo dije, ay, hermana Liliana anda pensando en otras cosas. ¿Ah? Y cuando lo leí, la Cuaresma hablaba de ayuno. Y hablaba de ayuno, pero hablaba de ayuna, ¿verdad? Deja de hacer cosas malas. Hablaba de eso. Hablaba de que ayunes de maldad, que ayunes de envidia. Es decir, que te quites todo eso de tu vida y que te llenes más de Dios. Ese es el que va a estar ante la presencia de Dios sin fallarle. Cuando tú haces las cosas con amor. Cuando cumples tu palabra empeñada al Señor. Cuando tú dijiste, Señor, esta vez sí te voy a cumplir. Señor, esta vez sí me voy a dedicar a ti. Señor, esto que está acá, aunque sea este plato, Señor, yo te lo dedico a ti. Y realmente no lo estamos haciendo. Cuando nosotros empeñamos nuestra palabra para Dios y no la cumplimos, fallamos y le fallamos a Él, hermano. También fallas en estar ante la presencia de Dios cuando no guardas integridad en tu relación con tu hermano. No solamente en tu relación con Dios, sino en tu relación con el prójimo. El Salmo 15 nos dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio por usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás.
¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es decir, ¿quién va a estar permanentemente ante la presencia de Dios? El que hace todas estas cosas. Y entonces nosotros, yo quiero que lo vean de manera contraria. Fallas al estar ante la presencia de Dios cuando no haces estas cosas. Si no guardas de que tus palabras no causen daño al prójimo. Cuando tú te guardas de que, cuando no te estás guardando de lo que vas a decir, puedas causarle un daño al otro, ya sea con intención o sin intención también. Aunque Dios conoce la intención que tenemos en nuestro corazón. El Salmo 15 dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. ¿Quién es ese? El que no anda hablando mal de su hermano. El que no le causa daño. El que dice: de aquí no se habla mal de mi hermano, porque es mi hermano en Cristo. El que no acepta una mala palabra. Y cuando tiene que decir algo, ya bien sea para corregir a un hermano, lo dice de corazón. Porque habla siempre la verdad. Y cuando la habla, como nos dice el Nuevo Testamento, tenemos que hablar con salmos. ¿Y sabe qué es la palabra salmos? La palabra salmo es armonía. Es decir, cuando tú hablas con tu hermano en armonía, cosas que no le vayan a causar daño. La Biblia nos invita a exhortar a los hermanos, a corregirlos bíblicamente y corregirlos en la palabra de Dios. Pero habla con verdad. No calumnies a tu hermano con lengua. No le hagas mal al prójimo. Si tú haces estas cosas, estás fallando al estar ante la presencia de Dios. Imagínate que hagamos una reunión acá. Hagamos una reunión acá y ese día el hermano Calero no estuvo. Le voy a dar descansito, hermana Lice, ¿verdad? Siempre agarro a la hermana Lice. El hermano Calero no vino. Y entonces resulta que estamos todos acá reunidos, supuestamente ante la presencia de Dios, pero empezamos a hablar del hermano Calero. Es que este hermano agarra, bueno, ¿qué vamos a decir? Que llega tarde a la iglesia, todo el tiempo. Es más, le toca servir la cena y llega corriendo directo a servir la cena. Y entonces, hermano, no, es que, mira, lo que pasa es que ese hermano es un flojo. Porque si él se parara temprano, llegara temprano a la iglesia, lo que pasa es que empieza, se para, ¿y quién te lo dijo? No, la esposa me dijo que es un flojo, que no hace nada, que se para tarde, que cuando suena el despertador lo apaga. Y empezamos a hablar, y empezamos a inventar, y empezamos a hablar. Y Señor, bueno, vamos a tener una oración. ¿Estás ante la presencia de Dios? ¿Estás hablando mal de tu prójimo? Menos mal que el hermano Calero llega tempranito siempre, ¿verdad, hermano? Siempre llega tempranito. Pero, ¿cómo vas a estar ante la presencia de Dios? ¿Cómo tu corazón dice que estás ante la presencia de Dios y estás hablando calumnia de tu hermano? ¿O estás hablando de tu hermano? ¿Sabes qué? Estás fallando. No lo estás haciendo bien. Le estás fallando a Dios. Le estás fallando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque le estás fallando a tu hermano. Le estás fallando al prójimo. Hermano, quien no calumnia a su prójimo, quien no se expresa con palabras de desdén hacia su prójimo, y quien no permite que su prójimo sea desacreditado. Es decir, si alguien me viene a hablar a mí mal de la hermana Gisela, pues yo la defiendo, porque es mi hermana en Cristo. Si alguien me viene a decir, tiene esto, yo defiendo a mi hermana y no permito. Y si no tengo palabras para defenderla, pues no permito tampoco que la desacrediten, porque cuando desacreditan a una parte del cuerpo de Cristo, ¿a quién están desacreditando? A Cristo. Con esto no estoy diciendo que no nos vamos a llamar a exhortación. Con esto estoy diciendo que no nos vamos a llamar a corrección, porque todos estamos en un camino donde tenemos que corregir.
Viene el hermano y me dice, hermano, tenemos que corregirnos, hermano, tengo un problema con usted, venga acá, yo quiero corregirlo, yo quiero hablar con usted. Y vamos a ver. Y eso se habla en paz. Pero este salmo nos dice, muy importante, que vas a tener una mejor relación con Dios y vas a estar y vas a morar en el templo de Dios cuando tú respetas a tu prójimo, lo amas. ¿Por qué? Porque es el segundo mandamiento, el segundo y grande mandamiento. Ama a tu prójimo. ¿Cómo qué? Como yo te he amado. Recuerda que Cristo dijo, un nuevo mandamiento os doy, porque amarte como a ti mismo, ¿verdad? Yo le veo ese corte al cabello y le digo, hermano, usted no se quiere, porque ese corte no le quedó bien, y el mío tampoco. Me dice mi esposa, no, a mí me gusta. Pero que hay gente que no se quiere, pero Cristo te quiere, no importa qué. Entonces Cristo te dice, ama a tu prójimo como Él te amó, y ese amor es grande. Ese amor es de sacrificio. No le vas a fallar a Dios cuando tú te guardas en integridad con tu prójimo, con tu hermano. Quien no se pone de acuerdo con el malvado, dice el Salmo 15, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Y cuando hablan el vil es menospreciado, no está hablando del devil, no está hablando del diablo. No está hablando de él, ese salmo no habla de ese vil, está hablando de personas que pueden ser malas y a las cuales el cristiano le presta oídos. Porque el malo se viste muy bien y el malo puede hacer que en tu vida sea desacreditada. Entonces, quien se pone de acuerdo con el malvado, es decir, con aquel que es malo y participa de sus obras, le está fallando a Dios. Le está fallando al Señor. Pero aquel que en cambio lo desprecia, entonces ya deja de fallarle a Dios y comienza a restaurarse. Cuando vengan personas a ti, hermano, a involucrarte en actos de maldad, tú como cristiana debes tener el corazón lo suficientemente sensible. Tú como cristiano debes tener el corazón suficientemente sensible para decir, esto es malo, esto es pecado y no lo voy a hacer. ¿Verdad? Porque un corazón duro no sabe cuándo el pecado es pecado. Porque es normal. Solo hablamos hace una semana, hace unos meses. Es normal. Pero cuando tienes tu corazón sensible, tú reconoces inmediatamente cuando algo está mal y lo menosprecias. Y ahí estás ante la presencia de Dios sin fallarle. Y empiezas a honrar a aquel que ama a Dios. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. Aquel que viene a decir, yo amo a Dios y voy a hacer las cosas de Dios. A ese que se honra. Hay hermanos que se burlan, que reciben burlas, simplemente porque dicen, no, es que ya yo no hago eso. ¿Por qué? Porque eres cristiana. No, es que la Biblia dice que no lo debo hacer. Es que la palabra de Dios me enseña a mí a que no lo debo hacer. Es que la palabra de Dios me dice a mí que estas cosas. Entonces te van a decir, oye, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Te la das de santo? ¿Te la das de santo? Entonces, tú en vez de honrar al que ama a Dios, también le estás menospreciando al que ama a Dios. Lo estás menospreciando y estás siendo partícipe de sus obras. Hermano, no te dé vergüenza. No te dé vergüenza en ningún momento de decir, yo no hago esto. Yo no hago esto. Porque yo soy cristiana y porque la palabra de Dios me dice a mí, no lo hagas. El miércoles leímos una carta hermosísima que escribió Dinora, la hija de nuestra hermana Reyes y de Enrique, hermana de Quique.
Tenemos la familia Reyes, ¿verdad? Todos la conocemos acá. Y la leímos el miércoles porque esa niña le mandaron una tarea en la escuela que decía, describe a una persona en la cual a un personaje que haya hecho una gran influencia en tu vida. Y ella escribió de Dios. Dios es el que había hecho la mayor influencia en su vida. Y dijo por qué. Y sin embargo, fue menospreciada. Fue menospreciada por su maestra. Su maestra no le dio puntaje, el puntaje que se esperaba que ella podía llegar a alcanzar. ¿Qué está pasando? No se está honrando a los que temen a Dios. Y ahí es donde duele el corazón. Y ahí es donde la gente le está fallando cuando están ante la presencia de Dios. En cualquier momento, como dirán, es que en las escuelas aquí no se puede hablar de Dios. No importa si mi trabajo, no importa si las reglas de donde yo me desenvuelvo me dicen a mí, tú no puedes hablar aquí de Dios, tú no puedes abrir la Biblia, pero si viene alguien a hablarme del Señor, pues yo lo honro y no lo menosprecio. Tenemos que seguir con integridad en nuestra relación con el prójimo. Lo más importante, tenemos que cumplir nuestra palabra con el prójimo. Aquel que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia. Aunque a mí me haga daño, cumplir lo que te prometí, yo lo voy. Hermano, tenemos que hacer todas estas cosas. Tenemos que guardar de que tus palabras no causen daño al prójimo. Tenemos que guardar de nunca ponerte de acuerdo con el malvado. Tenemos que guardar de honrar a aquel que ama a Dios. Tenemos que cumplir nuestra palabra. Tenemos que ser hijos de Dios. No podemos fallar más. Si no tienes integridad, cuando tú culpas cuando agarras al prójimo, cuando te aprovechas del prójimo, también le fallas. Cuando tú ves una necesidad y te aprovechas, también fallas. Fíjense bien lo que dice el Salmo 15 y vamos a verlo rapidito aquí. El Salmo 15, quien su dinero no dio a usura, es decir, que se aprovecha la necesidad económica del prójimo. ¿Por qué? Porque presta, la Biblia no dice, el que presta con lucro, el que presta con un interés, el que hace una obra creyendo que va a obtener un beneficio. El Salmo sigue el versículo 5 diciendo, ni contra el inocente admitió cohecho, es decir, no admite maldad contra el prójimo. Y dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, aquel que no se mantiene firme, falla a estar en la presencia de Dios. Son salmos, hermano, hay sabiduría. Hay sabiduría en estos salmos. Ponlo en práctica en tu vida. No dejes que el mundo te envuelva. No le falles a Dios. No le falles a Dios. El Salmo 24 terminaba en su versículo 6 diciendo, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. La generación de los que buscan a Dios es una generación limpia, es una oración sin perversión, es una generación pura de corazón, es una generación que respeta al prójimo, es una generación que ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todas las fibras de tu ser, amas a Dios. Esa es la generación de los que buscan el rostro de Dios. Yo quiero que te hagas esta pregunta ahorita. ¿Cómo está tu relación con Dios? Pregúntate, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Le estás fallando? ¿Cómo está tu relación con el prójimo? ¿Le estás fallando? ¿Alguna de estos que se dijo acá te afectó en el día de hoy? Si tu relación con Dios no está funcionando, si tu relación con tu prójimo no está yendo por el camino que tiene que ir, yo te recomiendo, entrégate al Señor. Él es el único que te puede ayudar. Y públicamente, y Dios sabe por qué hace las cosas, hermano.
Dios sabe por qué las hace. Dios sabe por qué no me dejó predicar este sermón el domingo pasado, sino este domingo. Porque esta semana di mi palabra y por andar ocupado en otras cosas fallé. Y ahora Dios me ha puesto a mí a predicar sobre esto. Cuando si lo hubiese predicado la semana pasada y luego fallo, dice, ups, bueno. Pero qué difícil es pararse en este momento en el púlpito y reconocer que le he fallado a alguno de mis hermanos porque no he podido cumplirle. Que me dejé absorber por otras cosas y empeñé mi palabra y no lo cumplí. Habrán algunos hermanos que sabrán de qué hablo, hay otros que no. Pero aquel que sepa que no le fallé, quiero decirle que no estuvo en mi corazón, que no fue mi intención hacerlo. Y yo quiero estar ante la presencia de Dios sin fallarle. Por eso hoy me arrepiento de eso y quiero enmendar. Y si tú sientes lo mismo, si tú sientes que le has fallado a Dios, si tú sientes que le has fallado a tu prójimo, yo te recomiendo que también te arrepientas. Que vengas acá, si quieres, al frente y oremos juntos, pidiéndole a Dios que nos restaure y que nos haga hacer las cosas bien, que nos haga hacer las cosas como Él dice que las tenemos que hacer. No somos perfectos, hermanos, y fallamos. Pero en este camino, en este andar, lo más importante es seguir adelante. En este camino, en este andar, es saber reconocer cuando tú fallas, cuando quieres enmendarlo. Que Dios los bendiga, hermanos. Yo le voy a pedir al hermano Rafael que venga. Ahorita vamos a cantar, hermano, pero cuando tenga la oración, yo quiero que ore por mí, hermano. Quiero que ore por mí porque siento que he fallado en algunos hermanos y me siento mal. Y predicar este sermón me ha dolido. No sé si lo hice bien o mal, pero era lo que tenía que decir hoy. Y así me siento. De corazón y hablando la verdad. El cristiano está en constante batalla para estar ante la presencia de Dios. Debemos entrar en batalla con una armadura de Dios y ningún armamento nos va a poder herir. Van a venir corrientes de maldad que van a tratar de alejarnos, pero la sangre de Cristo siempre debe ser nuestro único modelo de amor. Hermano, si en esta batalla que es continuar en esta vida como cristianos nos sentimos atacados por el enemigo, no tengamos miedo. Cristo nos ha redimido y eso nos va a dar valor y nos va a dar fortaleza. Vamos a pararnos para tener este canto final. Y mientras cantamos esto, si sientes que le has fallado a Dios, yo te invito, como yo que ahorita me paro al frente y me arrepiento de esto. Y vamos a cantar con fuerza, con amor, con seguridad. Gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. Gloria a Dios.
Hermano Rafael, hay un grupo acá que solamente quiere pedirle perdón a Dios por eso. Ore por nosotros y que Dios siga sensibilizando nuestros corazones para reconocer cuando le fallamos. Vamos a tomarnos de la mano entonces, mientras nuestro hermano nos dirige en oración. Padre eterno, Gloria a Dios, fuerza y honor al Señor, y cantamos con poder, fuerza y honor al Señor, y cantamos gloria a Dios, fuerza y honor al Señor.